Título original: From Ideas to Innovations, The Role of Individuals in Idea Implementation. Adaptación al español. De las ideas a las innovaciones. El papel de los individuos en la implementación de ideas. Resumen detallado de la introducción. La implementación de innovaciones depende en gran medida de los recursos y el apoyo organizacional, especialmente en la fase de implementación. Sin embargo, los individuos constituyen la fuerza impulsora en todas las etapas del proceso de innovación, incluyendo la generación de ideas, su promoción dentro de la organización y su difusión. Factores microfundamentales, como las competencias y motivaciones individuales, son esenciales para esta implementación. A pesar de que la generación de ideas ha sido ampliamente estudiada, la etapa de implementación se ha abordado principalmente desde una perspectiva organizacional, dejando de lado la influencia crucial de los individuos en este proceso. La implementación de ideas se caracteriza por ser un esfuerzo complejo, arriesgado y que consume tiempo y recursos. Requiere de individuos altamente capacitados para garantizar su ejecución efectiva. Tanto en la literatura académica como en la práctica, se reconoce que la falta de implementadores efectivos constituye una amenaza para la competitividad y supervivencia de las organizaciones. Muchas veces, estas fallan en capitalizar innovaciones adoptadas debido a errores en su implementación, con tasas de fracaso que varían entre el 40% y el 90%, lo que implica costos multimillonarios. El propósito de este estudio es revisar sistemáticamente los factores que influyen en la implementación de ideas a nivel individual, sintetizando cómo estos determinan el éxito en este proceso. Además, se compara estos factores con los que intervienen en la generación de ideas según el modelo de creatividad e innovación en las organizaciones. Este análisis destaca diferencias significativas entre los factores individuales que impactan la generación y la implementación de ideas, demostrando que esta última requiere experiencia práctica, un sólido conocimiento del contexto organizacional y un conjunto amplio de habilidades sociales. Este enfoque ofrece implicaciones importantes para la investigación futura y para la práctica, ayudando a organizaciones y académicos a entender mejor los elementos que contribuyen al éxito en la implementación de innovaciones. Antecedentes teóricos. Perspectivas sobre la implementación de ideas. El proceso de innovación inicia con la generación de ideas y culmina en su implementación. Aunque se reconoce su naturaleza compleja, dinámica e iterativa, en la literatura predominan representaciones lineales que descomponen el proceso en etapas específicas según el autor y el contexto. A nivel individual, este proceso suele conceptualizarse como un conjunto de comportamientos que transitan desde la ideación introspectiva hasta la ejecución socialmente dirigida. Las etapas principales suelen identificarse como generación de ideas e implementación, aunque también se emplean términos como creatividad e innovación o exploración y explotación. La implementación de ideas es una etapa multifacética, cuyo inicio y fin no tienen un consenso claro en la literatura. Algunos autores consideran que comienza tras la generación de una idea, mientras que otros definen su inicio después de la decisión de adoptarla. Su finalización también varía según la perspectiva, desde la consolidación del uso continuo de la innovación, vista basada en el usuario, hasta la aceptación por los clientes y la retroalimentación obtenida, vista basada en la fuente. Las actividades que conforman esta etapa incluyen la evaluación, selección, modificación, promoción, desarrollo, prueba y difusión de las ideas. Aunque algunas investigaciones separan actividades como la promoción de ideas del proceso de implementación, otros estudios las consideran integradas, enfatizando la naturaleza sociopolítica de la implementación. A nivel conceptual, esta etapa abarca factores como la agencia individual, la colaboración, la obtención de recursos y apoyo, y la capacidad de navegar en la dinámica política organizacional. A pesar de su importancia para el desempeño organizacional, la implementación de ideas ha recibido menos atención que la generación de ideas. Gran parte de la literatura ha priorizado factores organizacionales, obviando en cierta medida el papel de los individuos y sus características únicas en este proceso. Aunque se han identificado factores como habilidades sociales, conocimiento y experiencia,
habilidades cognitivas, motivación y rasgos de personalidad, la investigación sobre su influencia específica sigue siendo fragmentada. Modelo de componentes de creatividad e innovación en organizaciones. El modelo de componentes de creatividad e innovación en las organizaciones de Amabile y Pratt se destaca como una de las conceptualizaciones más influyentes del proceso de innovación. Este modelo articula el proceso en niveles individuales y organizacionales, destacando cómo estos interactúan. A nivel individual, la creatividad, entendida como la generación de ideas, depende de factores como habilidades en la tarea, motivación intrínseca y procesos relevantes para la creatividad, como ciertos rasgos de personalidad y estilos de trabajo. A nivel organizacional, la implementación de ideas requiere recursos específicos, motivación para innovar y habilidades gerenciales. El modelo enfatiza la interdependencia entre los niveles individual y organizacional. El entorno laboral impacta la creatividad individual, mientras que ésta alimenta la innovación organizacional. Sin embargo, atribuir la implementación exclusivamente al nivel organizacional subestima el papel crucial de los individuos. Aunque el modelo organiza factores esenciales para la implementación a escala organizacional, no aborda en detalle cómo las habilidades y conocimientos individuales interactúan con estos recursos. Por ello, se plantea la necesidad de profundizar en los factores individuales y sus interacciones en la implementación de ideas, en línea con las perspectivas del modelo. Metodología. Protocolo de revisión. La investigación se basa en una revisión sistemática de literatura, SLR por sus siglas en inglés, diseñada para construir y desarrollar teorías siguiendo un enfoque de 5 etapas basado en el marco de Williams et al. 1. Desarrollo de un protocolo de revisión. 2. Identificación de estudios relevantes. 3. Definición de criterios de inclusión. 4. Análisis y síntesis de información. Y 5. Reporte de resultados. El protocolo de revisión, diseñado para minimizar errores y sesgos, se formuló mediante una revisión preliminar exploratoria y se ajustó iterativamente a lo largo del proceso. Búsqueda de literatura. Para identificar artículos relevantes, se emplearon estrategias combinadas de búsqueda en bases de datos y de trabajos seminales, complementadas con búsquedas manuales y un enfoque de bola de nieve. La cadena de búsqueda incluyó términos como implement, innovat, idea, individuo y employee, aplicándose en 3 bases de datos: Scopus, Web of Science y EBSCO, Business Source Complete. Estas bases se seleccionaron por ser ampliamente utilizadas en revisiones de temas relacionados con la gestión. La búsqueda no tuvo restricciones en términos de disciplinas o marcos temporales, adoptando un enfoque amplio e inclusivo para captar diversas perspectivas multidisciplinarias. Criterios de inclusión. Basados en los objetivos centrales de la investigación, los criterios de inclusión incluyeron: 1. Que los artículos fueran publicados en revistas reconocidas internacionalmente, según la Academic Journal Guide. 2. Fueran de carácter empírico o conceptual. Especificaran factores que influyen en el desempeño individual. 4. Que estos factores fueran inherentes al individuo. Y 5. Que estuvieran vinculados específicamente con la etapa de implementación de ideas dentro del proceso de innovación. Aquellos artículos que no cumplían con estos criterios fueron excluidos. Evaluación de resúmenes. Para reducir el tamaño de la muestra antes del análisis completo de los textos, se llevó a cabo una evaluación estructurada de los resúmenes en 2 rondas, utilizando una lógica A-B-C para clasificar los artículos como relevantes. A. Potencialmente relevantes. B. O irrelevantes. C. La fiabilidad interevaluadores se calculó en ambas rondas utilizando el alfa de Krippendorff. En la primera ronda, los evaluadores clasificaron los artículos y discutieron casos de desacuerdo, mientras que en la segunda ronda, los desacuerdos restantes se resolvieron mediante consenso o intervención de un tercer autor. Análisis de contenido. El análisis de contenido siguió un procedimiento multietapa iterativo. Primero, se definieron categorías preliminares para capturar metadatos básicos de los documentos, como año de publicación, revista, método y tipo de análisis. Luego, un subconjunto aleatorio de los artículos fue codificado de forma independiente por 2 autores para alinear el entendimiento de las categorías.
Posteriormente, se codificaron los textos completos usando el software en vivo, registrando información sobre los factores individuales relevantes para la implementación de ideas. Este proceso incluyó iteraciones y discusiones para garantizar la consistencia en la codificación. Se aplicaron criterios de exclusión adicional durante esta etapa, cuando los artículos no cumplían los criterios o no estaban disponibles en texto completo. Descripción de la muestra. La muestra final consistió en 125 artículos publicados entre 1970 y 2021, con un aumento significativo en publicaciones después de 2010, lo que refleja un creciente interés en el tema. Estos artículos provinieron de 76 revistas revisadas por pares en campos diversos. Metodológicamente, la mayoría de los estudios fueron empíricos, basados en encuestas, mientras que un número menor incluyó estudios de caso, estudios conceptuales y experimentos. La unidad de análisis predominante fue el empleado individual, mientras que sectores específicos como manufactura, sector público y salud fueron minoría en los estudios revisados. La mayoría de los artículos conceptualizaron el proceso de innovación como un modelo de 2 etapas, generación e implementación de ideas, mientras que un número menor adoptó modelos de 3 etapas o más. Esta revisión meticulosa proporciona una base sólida para identificar y analizar los factores individuales que influyen en la implementación de ideas, aportando un enfoque integral y sistemático al estudio de esta etapa crucial del proceso de innovación. Resultados. Factores a nivel individual en la implementación de ideas. A partir del análisis de contenido de los 125 artículos seleccionados, se identificaron 32 factores individuales relacionados con la implementación de ideas, los cuales se agruparon en 6 grandes categorías: expertise, motivación, factores cognitivos, rasgos de personalidad, actitudes y factores sociales. Expertise. La implementación de ideas requiere un conocimiento práctico y especializado sobre el trabajo, lo que incluye habilidades técnicas y experiencia en el dominio. Los empleados en primera línea, gracias a su conocimiento de procesos, productos y clientes, son implementadores clave. Además, se destacan habilidades operativas como la planificación, gestión del tiempo y coordinación, necesarias para abordar las complejidades del proceso. Otro componente crucial es el conocimiento contextual, que abarca normas, procedimientos y dinámicas organizacionales, y se adquiere a través de la experiencia acumulada. Este conocimiento permite a los individuos navegar la política organizacional y asegurar el apoyo necesario para la implementación. Motivación. La motivación intrínseca, que impulsa a los individuos desde dentro, y la motivación extrínseca, derivada de recompensas externas, son fundamentales en la etapa de implementación. La motivación intrínseca incrementa la responsabilidad y la iniciativa personal, mientras que las recompensas extrínsecas, como incentivos monetarios o reconocimiento, compensan los altos costos y riesgos asociados con la implementación. Factores cognitivos. Los factores cognitivos, como el estilo de pensamiento y las habilidades analíticas, desempeñan un papel clave en la implementación. A diferencia de la generación de ideas, que se beneficia del pensamiento creativo, la implementación requiere un enfoque sistemático y analítico para evaluar la viabilidad de las ideas y estructurar procesos. También se identificó la sagacidad como la capacidad de discernir y tomar buenas decisiones, así como el capital psicológico positivo, que incluye optimismo, resiliencia y confianza para afrontar el estrés inherente a la implementación. Rasgos de personalidad. La implementación de ideas depende de rasgos de personalidad que favorezcan la persistencia y la tolerancia al riesgo. Rasgos como la conciencia, la introversión y la persistencia permiten a los individuos abordar la incertidumbre y superar los desafíos del proceso. Además, la iniciativa personal y la proactividad son indispensables para anticipar problemas y encontrar soluciones. Otros rasgos relevantes incluyen la inteligencia emocional, que facilita la comprensión de las emociones de los demás, y la confianza en uno mismo, que fortalece la capacidad de defender ideas ante el escepticismo. Actitudes. Las actitudes reflejan cómo los individuos perciben y se comprometen con el proceso de implementación. La autoeficacia,
confianza en la capacidad para realizar tareas específicas, el compromiso con el proyecto y la sensación de propiedad sobre las ideas son determinantes en el éxito de la implementación. Las personas con estas actitudes tienden a asumir mayores niveles de responsabilidad y perseverancia frente a obstáculos. Factores sociales. Dado que la implementación es un proceso sociopolítico, las habilidades sociales juegan un rol crucial. Factores como la legitimidad, las habilidades de comunicación y presentación, la capacidad de influir, la construcción de redes y el comportamiento colaborativo son esenciales para obtener apoyo y recursos. Por ejemplo, las habilidades de influencia y la capacidad de formar coaliciones permiten superar barreras organizacionales. La legitimidad, basada en la percepción de competencia y respeto profesional, facilita el acceso a recursos y fomenta la colaboración. También se destacó la importancia del intercambio de conocimientos y la construcción de redes sociales para resolver problemas e impulsar el proceso de implementación. Comparaciones entre generación e implementación de ideas. La revisión destaca diferencias fundamentales entre los factores individuales que afectan la generación y la implementación de ideas. Mientras que la generación de ideas prioriza habilidades creativas, la implementación requiere experiencia práctica, habilidades organizativas y sociales y rasgos de personalidad específicos. Aunque algunos factores, como la motivación intrínseca, son relevantes en ambas etapas, la implementación depende más de la capacidad de gestionar la complejidad, influir en otros y garantizar el progreso hacia resultados tangibles. Estos resultados ofrecen una visión integral de los elementos individuales necesarios para la implementación de ideas, resaltando la importancia de combinar habilidades, actitudes y características personales con conocimientos prácticos y redes sociales. Discusión. Diferencias entre generación e implementación de ideas a nivel individual. La investigación resalta diferencias sustanciales entre las etapas de generación e implementación de ideas en términos de los factores individuales necesarios para el éxito. Mientras que la generación de ideas depende de habilidades creativas y la capacidad de pensar de manera innovadora, la implementación requiere un conjunto distinto de competencias. Estas incluyen experiencia práctica, conocimiento contextual, habilidades sociales y una disposición para enfrentar riesgos. Los implementadores exitosos no solo necesitan identificar oportunidades, sino también gestionar la complejidad del proceso de convertir una idea en una realidad tangible dentro del marco organizacional. Algunos factores son relevantes en ambas etapas, como la motivación intrínseca y el conocimiento del trabajo. Sin embargo, en la implementación, otros factores, como la sagacidad, el capital psicológico positivo y la capacidad para navegar dinámicas organizacionales adquieren una importancia crítica. Además, la implementación requiere habilidades sociales avanzadas, como la capacidad de influir y construir redes, que no son tan necesarias en la generación de ideas. Determinantes únicos del éxito en la implementación de ideas. La revisión identifica 3 determinantes clave para el éxito en la implementación de ideas: recursos y apoyo, capacidad y acción. Estos elementos interactúan de manera sinérgica para facilitar el proceso y superar los obstáculos inherentes a la implementación. El acceso a recursos y apoyo depende en gran medida de la capacidad del individuo para comunicarse efectivamente, construir relaciones y navegar la política organizacional. Las habilidades de influencia y presentación, respaldadas por una fuerte legitimidad percibida, son cruciales para asegurar los recursos necesarios y lograr el compromiso de los tomadores de decisiones. La capacidad del implementador se basa en una combinación de conocimiento práctico, habilidades operativas y experiencia en el contexto organizacional. Estas competencias permiten a los individuos abordar los desafíos prácticos de la implementación y tomar decisiones informadas. A su vez, la acción se refiere a la capacidad del individuo para comprometerse activamente con el proceso de implementación, superando la incertidumbre y la resistencia a través de rasgos como la persistencia, la tolerancia al riesgo y una actitud de responsabilidad. El modelo extendido de componentes de creatividad e innovación, basándose en los hallazgos de esta investigación,
se propone una extensión al modelo de componentes de creatividad e innovación desarrollado por Amabile y Pratt. Este modelo extendido incorpora un componente específico para la implementación a nivel individual, reconociendo que esta etapa requiere habilidades, conocimientos y recursos distintos de los necesarios para la generación de ideas. En el modelo propuesto, la implementación individual se presenta como un puente entre la creatividad individual y la innovación organizacional, destacando cómo los individuos utilizan los recursos organizacionales y sus propias competencias para llevar ideas a la práctica. La interacción entre los niveles individual y organizacional es central en este modelo extendido. Los factores organizacionales, como los recursos y el entorno cultural, impactan directamente en la capacidad y motivación de los individuos para implementar ideas. Al mismo tiempo, las competencias individuales, como el conocimiento contextual y las habilidades sociales, influyen en la manera en que los individuos aprovechan los recursos organizacionales para garantizar el éxito de la implementación. Implicaciones para la teoría y la práctica. La investigación subraya la necesidad de una mayor atención en los factores individuales que influyen en la implementación de ideas. Esto no solo complementa las perspectivas centradas en el nivel organizacional, sino que también ofrece una visión más completa del proceso de innovación. Para los académicos, los hallazgos resaltan la importancia de considerar cómo las diferencias individuales afectan el éxito en etapas específicas del proceso de innovación. Para los practicantes, el estudio proporciona una guía para desarrollar estrategias de gestión que fomenten las competencias individuales necesarias para la implementación, como programas de capacitación, incentivos personalizados y el desarrollo de una cultura organizacional favorable a la innovación. Este análisis amplía el entendimiento de la implementación de ideas como una etapa compleja y multifacética que depende de la combinación de habilidades individuales, apoyo organizacional y un compromiso activo para enfrentar los retos inherentes al proceso. Implicaciones teóricas. La importancia del nivel individual en la implementación de ideas. Esta investigación destaca la relevancia de los factores individuales en el proceso de implementación de ideas, un aspecto que ha recibido menos atención en comparación con los factores organizacionales. Aunque el éxito de la innovación depende de un entorno organizacional favorable, los hallazgos enfatizan que el papel de los individuos es fundamental y no puede ser subestimado. Abordar únicamente los factores organizacionales deja un vacío en la comprensión integral de los determinantes del éxito en la innovación. Este estudio contribuye a cerrar esa brecha al consolidar conocimientos sobre el impacto de los factores individuales. Shad, extensión del modelo de componentes de creatividad e innovación. El trabajo amplía el modelo de componentes de creatividad e innovación desarrollado por Amabile y Pratt, que tradicionalmente conceptualiza la innovación a nivel individual y organizacional, centrándose en la generación de ideas y la implementación como una función predominantemente organizacional. Este estudio introduce un componente específico para la implementación individual, proponiendo que este proceso no solo ocurre a nivel organizacional, sino que también posee características fundamentales propias a nivel individual. El componente de implementación individual amplía la perspectiva del modelo al considerar factores como habilidades sociales, motivación extrínseca, conocimiento contextual y capacidades operativas, que son esenciales para ejecutar ideas. Además, el modelo reconoce las diferencias entre las etapas de generación e implementación de ideas, mostrando que éstas requieren diferentes habilidades, conocimientos y rasgos individuales, incluso cuando están conectadas en un ciclo continuo. Un mapa conceptual de los factores individuales. El estudio ofrece un marco comprensivo que detalla los factores individuales que influyen en la implementación de ideas, presentados en forma de un mapa conceptual. Este mapa no solo identifica los factores, sino que también muestra cómo interactúan para contribuir al éxito de la implementación. 3 componentes clave se destacan como determinantes de este éxito: la adquisición de recursos y apoyo, las capacidades individuales y la acción orientada hacia la implementación.
Este enfoque permite a los académicos y gestores comprender las interacciones complejas entre los factores individuales y cómo estos se traducen en un mejor desempeño en la implementación. Diferencias entre generación e implementación de ideas. Los hallazgos refuerzan la distinción entre los factores que influyen en las etapas de generación e implementación de ideas. Si bien algunos factores, como la motivación intrínseca, son relevantes en ambas etapas, la implementación depende más de habilidades prácticas, conocimiento organizacional y actitudes como el compromiso y la responsabilidad. Esto subraya la necesidad de estudiar cada etapa del proceso de innovación como un fenómeno distinto, influenciado por determinantes individuales específicos. Futuras líneas de investigación. El estudio identifica varias áreas que requieren mayor investigación. Por un lado, la falta de consenso en torno a las definiciones de implementación y los límites de esta etapa en el proceso de innovación representa un desafío teórico. Clarificar estos aspectos proporcionaría una base más sólida para investigaciones futuras. Por otro lado, los hallazgos destacan la importancia de explorar cómo los factores individuales interactúan con los organizacionales, ampliando así la comprensión de las dinámicas multinivel en la innovación. Este análisis teórico posiciona a los individuos como actores centrales en la implementación de ideas y establece un marco para futuros estudios que integren mejor los niveles individual y organizacional en el proceso de innovación. Implicaciones prácticas. Desarrollo de competencias específicas para la implementación. El estudio resalta la importancia de adaptar las estrategias de gestión y recursos humanos, RRHs, para fortalecer las competencias individuales necesarias en la implementación de ideas. Aunque las diferentes etapas del proceso de innovación requieren habilidades y enfoques distintos, las prácticas organizacionales rara vez consideran estas especificidades. Los hallazgos sugieren que los gerentes y responsables de RRHH pueden desarrollar sistemas de capacitación que aborden habilidades clave como gestión de proyectos, habilidades de presentación y planificación estratégica. También se pueden establecer perfiles de competencias ideales basados en factores individuales, como los rasgos de personalidad y las habilidades cognitivas, los cuales son más difíciles de cambiar pero cruciales para la implementación. Capacitación y experiencia práctica. El énfasis en la experiencia práctica como un componente esencial para la implementación implica que las organizaciones deben proporcionar oportunidades de aprendizaje orientadas a la práctica. Esto puede incluir programas de rotación laboral, asignación de proyectos que involucren implementación directa y capacitaciones específicas que refuercen habilidades operativas y conocimiento contextual. Estos enfoques no solo mejoran la capacidad técnica de los empleados, sino que también fortalecen su confianza y compromiso con los proyectos. Diseño de incentivos y motivación extrínseca. Dado que la implementación de ideas implica altos niveles de riesgo y esfuerzo, las organizaciones deben diseñar sistemas de incentivos efectivos para motivar a los empleados. Aunque la motivación intrínseca es fundamental, la motivación extrínseca, como recompensas monetarias y reconocimiento público, juega un papel crucial en esta etapa del proceso de innovación. Estas recompensas pueden alentar a los empleados a comprometerse más con la implementación y abordar los desafíos asociados. Reducción de la incertidumbre organizacional. El estudio identifica la incertidumbre como una barrera clave en la implementación de ideas. Para contrarrestar esto, las organizaciones pueden establecer directrices claras y políticas de innovación que proporcionen un marco estructurado para los empleados. Este enfoque puede incluir la formulación de protocolos para la toma de decisiones, la asignación de recursos y la gestión de riesgos. Además, fomentar una cultura organizacional que valore tanto la creatividad como la implementación ayuda a reducir el miedo al fracaso y a crear un entorno más favorable para la innovación. Fomento de la cultura de innovación. La implementación exitosa no solo depende de los individuos, sino también del entorno organizacional en el que operan. Las organizaciones pueden construir una cultura de innovación que valore no solo la generación de ideas, sino también su implementación.
Esto podría incluir actividades como eventos de networking, programas de mentoría, talleres interdepartamentales y sesiones de intercambio de conocimientos. Estas iniciativas no solo fomentan el compromiso, sino que también mejoran el conocimiento contextual y las conexiones sociales entre los empleados. Gestión del apoyo social y las redes internas. Dado que la implementación es un proceso sociopolítico, las organizaciones deben prestar atención a cómo los empleados interactúan y colaboran, fomentar redes internas sólidas y mejorar las habilidades sociales, como la comunicación, la influencia y la negociación, puede aumentar las probabilidades de éxito en la implementación. Las actividades como encuentros informales, eventos de equipo y talleres de habilidades interpersonales son estrategias útiles para fortalecer estas dinámicas. Implicaciones para los gerentes y líderes. Los líderes organizacionales desempeñan un papel crucial al proporcionar el apoyo necesario para la implementación de ideas. Esto incluye no solo garantizar la disponibilidad de recursos, sino también ofrecer respaldo emocional y promover un entorno donde los empleados se sientan capacitados para tomar riesgos. Los líderes también pueden actuar como mentores, ayudando a los implementadores a navegar por los desafíos organizacionales y a desarrollar las competencias necesarias. Conclusión práctica. Estos hallazgos ofrecen un marco integral para que las organizaciones mejoren sus procesos de gestión de innovación. Al centrarse en desarrollar las competencias individuales y en crear un entorno organizacional favorable, las empresas pueden fortalecer significativamente su capacidad para implementar ideas innovadoras, logrando así una ventaja competitiva sostenida. Limitaciones y futuras líneas de investigación. Limitaciones de la investigación. Este estudio se centra exclusivamente en los factores internos que afectan a los individuos en la implementación de ideas, dejando fuera de alcance los factores externos que también podrían influir en este proceso. Esta limitación reduce la comprensión del impacto combinado de los factores internos y externos, como las interacciones entre individuos y su entorno organizacional. Además, la fragmentación en la literatura sobre implementación de ideas dificulta establecer relaciones claras entre los factores individuales y el éxito en la implementación. Esto subraya la falta de investigaciones que integren los niveles individual y organizacional en un marco cohesivo. Otra limitación importante es la escasez de estudios que aborden la conexión entre los factores individuales y las diferentes etapas de la implementación. Si bien este trabajo identifica varios factores relevantes, no se puede determinar con precisión el impacto de cada uno debido a la falta de evidencia empírica que respalde sus efectos en contextos específicos. Por último, la diversidad en las definiciones de implementación de ideas y la falta de consenso sobre dónde comienza y termina esta etapa en el proceso de innovación representan un desafío conceptual. Estas discrepancias dificultan la comparación de resultados y el desarrollo de teorías universales aplicables. Direcciones para futuras investigaciones. El estudio propone varias áreas clave para el desarrollo de investigaciones futuras. Factores individuales con poca evidencia empírica. Algunos factores identificados, como el capital psicológico positivo, la sagacidad, los estilos de pensamiento y las habilidades analíticas han recibido poca atención en la literatura. Las investigaciones futuras podrían centrarse en validar empíricamente estos factores, explorando cómo interactúan con otros elementos individuales y organizacionales para influir en la implementación de ideas. 2. Conexión entre los niveles individual y organizacional. Dado que la implementación de ideas involucra una interacción constante entre los individuos y el entorno organizacional, es crucial investigar cómo los factores organizacionales, como la estructura, el liderazgo y la cultura, interactúan con las competencias individuales para impactar la implementación. Esto incluiría analizar cómo el entorno organizacional puede facilitar o dificultar el acceso a recursos y el apoyo necesario. Exploración de contextos específicos. La mayoría de los estudios revisados no especificaron la industria o sector en el que se llevaron a cabo. Investigaciones futuras podrían explorar cómo las características únicas de diferentes sectores, culturas organizacionales o tipos de innovación influyen en la importancia de los factores individuales identificados.
4. Definiciones más robustas de implementación. La ausencia de consenso sobre la definición y el alcance de la implementación de ideas limita la generalización de los hallazgos. Se sugiere trabajar hacia definiciones más claras y universalmente aceptadas que permitan una mejor comparación entre estudios y una comprensión más profunda del fenómeno. 5. Relación entre las etapas de generación e implementación. Aunque la generación e implementación de ideas han sido ampliamente estudiadas por separado, la relación entre ambas etapas sigue siendo un área con potencial de desarrollo. Integrar ambas fases dentro de un marco teórico cohesivo permitiría comprender cómo los factores individuales necesarios para la generación de ideas pueden influir en su implementación y viceversa. 6. Influencia de las redes sociales y el capital social. Dado que las interacciones sociales son cruciales para la implementación, investigaciones futuras podrían adoptar enfoques basados en la teoría de redes sociales para analizar cómo las conexiones de los individuos dentro y fuera de la organización afectan la implementación de ideas. Aspectos como la densidad de las redes, la fuerza de las relaciones y las posiciones estratégicas dentro de estas redes podrían ser áreas fructíferas de exploración. Implicaciones para avanzar en el campo. La investigación sobre la implementación de ideas a nivel individual se encuentra todavía en una etapa emergente. Para avanzar, se necesita un enfoque multidimensional que combine métodos cualitativos y cuantitativos, así como estudios longitudinales que exploren la evolución de los factores individuales a lo largo del proceso de implementación. Asimismo, la integración de perspectivas interdisciplinarias podría enriquecer la comprensión teórica y práctica de la implementación de ideas, abordando sus múltiples facetas desde diferentes enfoques. Este análisis enfatiza que comprender la implementación de ideas requiere mirar más allá del nivel organizacional, incorporando el papel crítico de los individuos y sus interacciones con su entorno. Esto representa una oportunidad para desarrollar una perspectiva más completa y aplicable sobre la innovación, en beneficio tanto de la teoría como de la práctica.